Debería la Federación Inglesa despedir a Gareth Southgate. Inglaterra está en la peor racha de resultados justo antes de que arranque el Mundial de Qatar. Es la duda que vamos a tratar de responder en el vídeo de hoy. Bueno, Pablo, Inglaterra no está bien. No está bien. No está bien. O sea, lo que tampoco se puede hacer, Pablo, es mentir a la gente. No, yo no voy a mentir ni a ti, ¿vale? Ni a Jordi, que está ahí detrás. Te lo agradezco. Ni a Andrés, que está en la redacción, ni a la gente que nos está viendo. Que por supuesto es la más importante de todas las. Efectivamente. Vale. O sea, si tú me preguntas, ¿está Inglaterra bien? Sí. Yo no te puedo decir sí. Vale. Tampoco te puedo decir pichis pichas. Ya. O sea, ¿tú responderías qué? Tampoco puedo decir meh. Si yo te pregunto, ¿está bien Inglaterra? No. No. ¿Está mal Inglaterra? Sí. Sí, está mal Inglaterra. Está mal Inglaterra. Bueno, muchachos, vamos a dar algunos datos, ¿vale? Inglaterra jugó ayer ante Alemania su último partido antes del Mundial. Es una situación extraña, porque normalmente en los mundiales de verano, que han sido todos, ¿vale? Sí. No os quiero engañar en este sentido tampoco, han sido todos, ¿vale? Los mundiales de fútbol se han disputado todos en verano, en el verano europeo. Si yo te pregunto, ¿ha habido algún mundial que no se jugase en verano? ¿Tú qué tienes que responder? No. El de Qatar, el primero. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Que como está incrustado en medio de la temporada, no habrá amistosos. Alguna selección sí que hace algún amistoso, pero por ejemplo, en el caso de Inglaterra, la mayor parte de las selecciones europeas no juegan amistosos ya. Ya han jugado su último partido. Su siguiente partido va a ser el primer partido del Mundial, sin amistoso previo. Con lo cual, claro, Inglaterra, la situación es complicada, porque va a llegar con malas sensaciones, más allá de que hubo casi una remontada ante Alemania, pero lo cierto es que las sensaciones son malas. Vamos a dar algunos datos sobre la selección inglesa. Inglaterra no ha ganado todavía un partido oficial en 2022. ¿Qué dices? Va a llegar a noviembre a Qatar diciendo, este año no hemos ganado ni un partido. No. Es durísimo, ¿eh? Es muy duro, porque además, si tú dices, en 2021 tengo un buen recuerdo, y en verdad tu último recuerdo en 2021 es perder la final de la Eurocopa en tu casa. Entonces tampoco es que la sensación de 2021 sea, somos los mejores. Y es que en verdad, el último partido que ganaron fue contra San Marino, que tampoco es muy relevante. El 15 de noviembre de 2021. La última victoria inglesa fue el 15 de noviembre de 2021 ante San Marino. Eso sí, por 0-10, ¿eh? Hombre, claro. Ha preguntado a Gareth Southgate si puede jugar contra San Marino en el Mundial. Le han dicho que no estaba clasificada. Bueno, atención a esto. Con el empate ante Alemania, Inglaterra suma 6 partidos oficiales seguidos sin ganar. La peor racha desde 1884. Si incluimos amistosos, en estas rachas es la peor racha desde 1993. Es decir, en cualquiera de los casos estamos hablando de prácticamente una racha que no se repetía desde hace 30 años. Claro, y si es que si coges, o sea, si ya fuese 1984 ya sería mucho, pero estás cogiendo que es más de un siglo desde que los Three Lions no estaban más de 6 partidos sin conseguir la victoria. Que veremos hasta dónde llega, porque luego cuando llega el Mundial, los primeros partidos de grupos, vamos a verlo, luego lo hablaremos, pero que es algo que se puede alargar aún. En los 5 partidos, con el partido ante Alemania concluyó la participación de Inglaterra en esta Nations League. Son 6 partidos, que son grupos de 4, así que son 6 partidos con ida y vuelta. En los primeros 5 partidos de Inglaterra en la Nations League solo había metido un gol, Kane de penalti. Es increíble esto, ¿eh? En 5 partidos, Kane, un gol de penalti. Y había recibido un total de 7. Quiero recordar además, por ejemplo, que en el partido contra Italia, en este parón de selecciones, Inglaterra no disparó a puerta hasta que faltaba un cuarto de hora de partido. Que de repente se despertó Kane y dijo, bueno, vamos a empezar a disparar. Pero se pasó 75 minutos sin tirar a portería Inglaterra. Especialmente dolorosa fue la derrota por 0-4 ante Hungría. Hungría, que por cierto acabó quedando segunda, porque le superó Italia, que se clasificó a la Final Four. Y de hecho, Eli, decías que solo había marcado Kane de penalti, y es que sin incluir el último partido, Inglaterra había tirado 62 veces, un total de 17 jugadores habían probado suerte y ninguno lo había encontrado, ninguno había conseguido marcar gol. Y dices, es que tuvieron muy mala suerte, dieron 3 palos. No, el único que había dado el palo también fue Harry Kane, así que en verdad, ocasiones de peligro y ocasiones claras no ha tenido muchas Inglaterra en estos 5 partidos. No es que haya sido mala suerte, es que ha habido derrotas, como tú decías, que has perdido 0-4. Inglaterra, por tanto, que ha acabado su participación en la Nations League como colista, se marcha a la B, la selección inglesa, con una preocupante imagen, sobre todo en lo que hace referencia a la faceta ofensiva. El balance de Gareth Southgate, más allá de la Nations League, en total, 59 partidos oficiales con 35 victorias, 13 empates y 11 derrotas. ¿Qué es lo que salva a Southgate hasta ahora en su puesto? Sin duda, Pablo, son sus resultados en los grandes torneos, comenzando por el Mundial de 2018. Efectivamente, yo es una de las selecciones más resultadistas que recuerdo, porque
hay un montón de críticas a Southgate, pero si vas a los datos, si vas a lo que han hecho en el Mundial y en la última Eurocopa, Southgate sería de los mejores entrenadores de la historia de Inglaterra. Claro. Si vamos al Mundial 2018, Inglaterra llega a su semifinal, que es su mejor posición desde 1990. Datos. Pero cae 2-1 ante Croacia en la prórroga. ¿Y qué pasa? Que si vamos retrocediendo a ver a quién ganó, pues vemos que en grupos ganó contra Túnez y Panamá y en la última jornada perdió contra Bélgica, que a pesar de quedar segunda, además tiene la suerte de que en octavos se enfrenta a Colombia. Bueno, la suerte o no la suerte, porque a Colombia no la pudo ganar. Claro. Acabó el partido en empate y acabó pasando Inglaterra en la tanda de penaltis. Luego, en cuartos de final, vence a Suecia por 2-0. Y en semifinales pues cae ante Croacia, como ya hemos comentado. En total, y esta es una cosa que los defensores de Southgate, claro, siempre dicen, bueno, pero es que, como decía Pablo, ¿no? Dice, bueno, es que Inglaterra al final en el Mundial semifinalista y en la Euro finalista. Bueno, ya, al final si analizas los fríos datos, en el Mundial de 2018, Inglaterra ganó 3 partidos, que fueron Túnez, Panamá y Suecia. Efectivamente. 3 victorias, un empate ante Colombia, se saldó con tanda de penaltis, y 3 derrotas, que fueron 2 ante Bélgica, una en la fase de grupos y otra en el partido de la final de consolación, y otra derrota ante Croacia. Es decir que, digamos que de las selecciones, Colombia es una buena selección, pero de las selecciones como super top Claro. 10, se enfrentó a 2, Croacia y Bélgica, y perdió 2 veces con Bélgica y una con Croacia. Es decir que, semifinalista, sí, grandes partidos, o sea, cuando tocó ganar a selecciones top, no lo logró. Además que se puede ser tan resultadista si luego tienes el trofeo. Es decir, si luego ganas el Mundial, pues como si has ganado, oye, habrás ganado las selecciones que habrán pasado. Pero cuando realmente te quedas con un cuarto puesto que te puede dejar mejor sabor peor de boca, pero no te da para nada un título ni nada, en verdad, ahí sí que es donde tienes que analizar, oye, somos cuartos, pero hemos demostrado que podemos ganar a selecciones top. Pero en verdad, cuando tuvo que ganar a las selecciones que hay que ganar para ser campeón del mundo, ahí la selección de Southgate no estuvo. En el caso del Euro 2020, que ya sabéis que se disputó en 2021, Inglaterra consiguió llegar a su primera final de Euro de su historia, jamás había llegado hasta esa instancia, la selección inglesa, pero acabó cayendo en esa final, en la tanda de penaltis, ante Italia. Esta vez Inglaterra sí que fue primera de grupo, tras ganar a Croacia y República Checa y empatar ante Escocia. En octavos venció 2-0 a Alemania, en que quizá fue la victoria, yo creo, de más mérito de Southgate en toda su etapa. Una victoria en un gran torneo ante Alemania. De hecho, creo que fue el momento en el que todos nos creímos que igual Inglaterra sí que iba a ganar. O sea, porque, vale, que jugasen en casa, porque sí que es verdad que Wembley era donde se acogía esa fase final y al final Inglaterra jugó la gran mayoría, bueno, todos sus partidos como local. Y en ese momento dices, hombre, han ganado a Alemania, bestia negra, 2-0, encima en cuartos te tocaba Ucrania, que en principio pues era un rival más inferior, y ahí era cuando te lo creías, pero en verdad luego sí que ganas a Ucrania 4-0, pero en la semifinal vuelves a tener que tirar de ganar en la prórroga. Sí, ante Dinamarca, un partido además con mucha polémica, un penalti, bueno, pues riguroso, vamos a decir riguroso, y finalmente pues esa derrota ante Italia. En todo caso, sí que posiblemente fue, digamos, el torneo donde Inglaterra ofreció una mejor cara, una victoria convincente ante Ucrania, esa victoria ante Alemania. Lo que sí que es verdad es que en estos grandes torneos ya Southgate demostró que no tenía la capacidad para cambiar partidos. Es decir, cuando se le pone el partido complicado ante Italia, cuando se le pone el partido complicado ante Croacia, por ejemplo, porque el partido se le pone de cara a Inglaterra, pero luego se le tuerce y Southgate no tiene los mecanismos para cambiar el partido. Vamos a repasar también la participación de Inglaterra en la Nations League. En la 18-19 fue primera de grupo contra España y Croacia. En la Final Four perdió en semis contra Países Bajos por 3-1 y ganó en los penaltis el tercer y cuarto puesto ante Suiza. En la 2021 fue tercera en un grupo con Bélgica, Dinamarca e Islandia, que dices, bueno, no es tremendo. No. Y en esta 21-22, pues un punto de 12 y descenso a la B. Es decir que, digamos, en la Nations League no entra entre las 12 mejores selecciones de Europa. Que en verdad la Nations League ha sustituido a los amistosos de antes de los clasificatorios. Son amistosos elegantes. Sí, pero sí que es verdad que esto que hemos dibujado sí que puede servir para explicar lo que es Southgate en Inglaterra. Es decir, en el largo plazo, cuando vas jugando partidos a lo largo de los meses, los resultados que consigues no son increíbles. En la primera Nations League te metes en semis. Hombre, era un grupo de 3, el 33% de los grupos se metían en semis. Muy bien.
En la 2021 ya te quedas fuera y en esta 21-22 te vas a la B y estás fuera de las 12 selecciones importantes. Y sí que es verdad que cuando ha sido los torneos importantes, que ha sido pues más concentración, etcétera, sí que ha funcionado mejor. Pero el dibujo general que da Southgate tampoco es increíble si bajas o sea, si escarbas un poco, si te quedas a superficie, pues mejor resulta en el Mundial desde 1990 y mejor resulta en la historia de la Eurocopa. Sí, eso es un poco lo que salva a Gareth Southgate, de esas, digamos, ese resultado final en grandes torneos. Otro de los debates que rodean a Southgate es si tiene una plantilla al nivel de las mejores de la historia de Inglaterra, es decir, si tiene un nivel de plantilla similar al del 66, por ejemplo, o similar a la generación de oro. A efectos comparativos, bueno, lo que hemos hecho para tratar de discernir un poco cuál es el nivel de la selección inglesa. Primero hemos utilizado datos de Transfermarkt, no es perfecto, pero al menos nos sirve un poco para evaluar el nivel general, y luego hemos cogido la clasificación del Balón de Oro. Vamos a comenzar por esta medición con la valoración de Transfermarkt. Pues sí, y de los top 10 de jugadores con más valor en Transfermarkt, que es un poco, además, la estadística más famosa que tiene esta web, solo hay una selección que tenga más de un representante en ese top 10, y es Inglaterra con 3. Que en este caso son Kane, Foden y Bellingham. Así que según los baremos de Transfermarkt, dentro de los 10 jugadores más valiosos del mundo, 3 juegan para Inglaterra. Si nos vamos un poquito al top 20, Inglaterra sigue liderando y es la única que tiene más de 3, que en este caso son 5, que a Foden, Bellingham y Kane hay que añadirles a Rice y Trent Alexander-Arnold. Muy bien, y le sigue Francia con 3, es decir que, según la valoración de mercado de Transfermarkt, Inglaterra tendría posiblemente, pues, al menos una de las mejores, o sea, no estaría al nivel de la mejor selección del mundo. Que vale que Transfermarkt, o sea, aquí no valoramos si el valor de Transfermarkt son 100 o 120, sino que todos bajo el mismo baremo, esté bien o esté más correcto o menos correcto ese baremo, Inglaterra es la que mejor queda. Si nos vamos a los jugadores sub-23, que también es importante de cara pues, a las próximas competiciones que vienen, pues en el top 15 hay 6 jugadores ingleses, que son, claro, es que muchos ya los hemos dicho anteriormente, que son Bellingham, Foden, Rice, Trent, y en este caso sí que añadir tanto a Jadon Sancho como a Mason Mount. Bueno, es decir que digamos que la selección inglesa no solo tiene a los jugadores, algunos de los jugadores más valiosos del mundo actualmente, sino que también algunos de los que lo van a ser en el futuro. Entre estos top 15 de Transfermarkt de jugadores menores de 23 hay 6 ingleses. Las otras selecciones que tienen más tienen solo 2. Francia tiene a Mbappé y a Tchouaméni, España tiene a Gavi y Pedri, y Brasil tiene a Vinicius y a Antony. Claro, o sea que... Que es que, en verdad, si vas a los sub-23 es aún más sangrante la diferencia. O sea, es que tienes 6 y entre las 3 siguientes selecciones que te siguen simplemente te empatan, que son 2, 2 y 2. Claro, así que digamos que no serviría el argumento para los defensores de Southgate de decir, bueno, es que tampoco tiene tan buena selección. Bueno, no. Sí la tiene. Y de hecho, la clasificación del Balón de Oro pues reafirma un poco esta opinión. Pues sí, volvemos un poco a lo mismo. Ya Inglaterra no es el top 1, porque el Balón de Oro está mucho más influenciado por quién ha ganado la Champions, quién ha ganado la Eurocopa, etcétera. Pero si cogemos la lista de este año, solo Francia y Portugal con 4 tienen más nominados que Inglaterra en el top 30 del Balón de Oro. Inglaterra tiene otra vez a Kane, Foden y Trent. Así que según el Balón de Oro estaría siendo top 3 este año la selección inglesa. Si nos vamos al año 2021, solo Italia, que ganó la Eurocopa y por lo tanto, eso siempre tiene mucha presencia en estas listas, Italia tuvo 5 nominados, Inglaterra se quedó con 3, que volvió a ser solo superada por una selección. Así que en 2021 volvía a ser selección top 2 del mundo. ¿Sirve de algo exacto? ¿Puedes decir es la segunda mejor selección o es la mejor selección por Transfermarkt? No, pero te da una imagen de que los jugadores que tiene Inglaterra son estrellas mundiales. Efectivamente, que es básicamente un poco la idea que queríamos decir, es decir, que ese argumento de los defensores de decir, bueno, no es para tanto, bueno, pues el Balón de Oro y Transfermarkt y nuestra opinión general dice que tiene una de las mejores selecciones del mundo, ¿no? Quiero decir, no hay muchas plantillas nacionales que sean mejores que las de Inglaterra. Francia tiene una gran plantilla, Portugal tiene una gran plantilla, por supuesto España, Brasil, pero bueno, Inglaterra está en ese nivel, yo creo, Argentina, por supuesto. Y si coges la lista 2021, que es Italia la que tiene 5, Italia no va a estar en el Mundial. Además. Así que tú serías, según la lista del Balón de Oro 2021, la mejor selección del mundo. Claro, es así. O al menos la que tiene mejores jugadores de más nivel. Bueno, vamos a comparar ahora un poco con la generación dorada. Ya os decíamos antes que posiblemente ha habido, pues, así a bote pronto, quizás 4 grandes generaciones en el fútbol inglés, la que gana el Mundial en el 66, quizá la de Lineker 90, 86-90, con Gatza y Shilton y compañía, y la generación dorada, que en realidad no ganó nada, que es la de principios de siglo, y la actual, ¿no? Vamos a comparar con la última,
¿vale? Que tiene más sentido que con las anteriores. En 2002, Inglaterra llevó al Mundial una selección con jugadores como Ashley Cole, Rio Ferdinand, Sol Campbell, David Beckham, Paul Scholes, Robbie Fowler, Michael Owen o Joe Cole. 2002. En 2006 es, yo creo, el peak de esa generación. En esa plantilla de Inglaterra del 2006 del Mundial estaban Gary Neville, Ashley Cole, Steven Gerrard, Rio Ferdinand, John Terry, David Beckham, Frankie Lampard, Wayne Rooney, Michael Owen, Joe Cole, Sol Campbell, Jamie Carragher y Michael Carrick. Sobre el papel, grandes nombres, pero lo cierto es que los resultados no les acompañaron. Pues no, en el Mundial 2002 caen contra Brasil, la Brasil de 2002, así que bueno, ahí tienes un poco, caen en cuartos, que sí que es verdad muy pronto para los nombres que hemos dicho en 2002, pero pierden contra una de las selecciones, pierden contra el Ronaldo que... Se la come un poquito Seaman, Sí. Ronaldinho. A ver, es que Seaman, también digo, contra el Ronaldo con el pelo claro, aquí, ¿qué no hacías? había nada que hacer. O sea, tú puedes tener a todos los Fowler que quieras, pero hay nada. Y en el 2006 pierdes contra Portugal, en cuartos también, en los penaltis 0-0, una Portugal que venía de ser finalista de la Eurocopa en 2004, que por cierto, en esa Eurocopa también perdieron contra Portugal en los penaltis, así que fue un poco su bestia negra. Es verdad, me acuerdo. Para que os hagáis una idea del desastre que al final acabó esta generación, en 2008 ni siquiera juegan la Euro. Es aquella que no se clasifican con Steve McLaren después de ese partido ante Croacia. Comparando un poco ambas plantillas, yo creo que estaremos de acuerdo en que la generación de oro tenía mejor defensa. Sí. Ashley Cole, John Terry, Rio Ferdinand, Sol Campbell, Jamie Carragher. Es verdad que no tenían portero. Me ha gustado el apunte porque este no lo había visto. No, y me ha hecho gracia. no tenían portero, esto es así. Fueron cambiando de portero, pero la verdad es que ninguno dio el nivel. Sí. Tampoco es que Jordan Pickford sea la maravilla, pero yo creo que es mejor que los que había en aquel entonces. Yo creo que, más allá de mejores o peores, esta selección es mucho más creativa y tiene futbolistas mucho más completos de lo que tenía aquella. Aquella tenía a dos extraordinarios box-to-box como Frankie Lampard o Steven Gerrard, pero yo creo que esta tiene mejor capacidad para retener el balón, mejor creatividad, etcétera, desde la medular hasta el centro del campo. Luego había grandes jugadores como Scholes, como Carrick, pero que no tenían ese perfil de, en fin, esa creatividad, eran características muy diferentes. Yo creo que a nivel de talento y creatividad, yo creo que no ha habido una generación como esta. Es que sobre todo lo que acabas de decir es muy interesante porque los jugadores que habían eran muy parecidos. O sea, el perfil de jugador inglés, que es ya Scholes, Carrick, o de jugador inglés superlativo, que Scholes también lo era, pero bueno, que son los Lampard, Gerrard, pero que quizás eran jugadores demasiado parecidos y si quitas a Lampard de la ecuación, igual metes a Mount o incluso a Bellingham, que no los comparo, Lampard ha hecho mucho más de lo que de momento han hecho ellos dos, pero sí que es un perfil diferente a Gerrard y que podría haber aportado otro tipo de cosas. No te cuento jugadores como Foden, que creo que en general no hemos visto un jugador de la creatividad de Foden en Inglaterra, o por ejemplo un delantero como Kane, que Rooney era buenísimo, pero el tipo de talento de Kane no lo tenía Rooney. Claro, tocas un tema interesante, que además yo creo que se debe al cambio que hizo la Federación Inglesa en la formación en los últimos años, lo cual ha dado origen a futbolistas de perfil diferente. Es decir, el fútbol inglés formativo estaba muy centrado en la técnica, y en cambio eran jugadores muy débiles en cuanto a táctica y juego colectivo, y en los últimos años han mejorado mucho en eso, y eso ha dado, es un poco lo que decías tú, hemos pasado de crear, Inglaterra ha pasado de crear box to box, que tenían un enorme despliegue, Lampard, Gerrard, etcétera, muy buenos en disparo, ocupaban mucho terreno del campo. O sea, No, extraordinarios jugadores, pero hemos pasado a crear futbolistas de otro perfil como Foden. O sea, Foden para mí es el prototipo de futbolista, o Mount, de futbolista de la nueva generación, ¿no? Es un futbolista mucho más completo, que te ofrece muchos más registros, que sabe hacer muchas más cosas. Otros eran extraordinarios en lo que hacían, pero los de ahora me parece que son mucho más completos. Y cuando tienes jugadores que están especializados es positivo, porque no tienes un mismo patrón de jugador. Sigues teniendo un jugador que te aguanta centro del campo como Declan Rice y además le puedes rodear de otro tipo de jugadores que antes no existían. Por ejemplo, es que no me acuerdo si fue en 2002 o en 2006 en los mundiales, pero ayer revisando las alineaciones, es que había algunos partidos que Inglaterra salía con Beckham y Scholes en banda. Buenísimos los dos, pero no tienen la profundidad de jugadores como Foden o como Sterling. No, y sobre todo que luego había problemas muy concretos coyunturales. El tema de Scholes, un tema de debate todavía de hoy en Inglaterra, pues jamás consiguieron encontrarle, o sea, que jamás consiguieron encontrar el acomodo de Lampard, Scholes
Gerrard, que yo hoy en día lo habría tenido clarísimo, pero en aquella época pues insistían con 2 jugadores en el centro del campo y no había forma de meterlos a los 3. Bueno, por un poco recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que Southgate ha logrado grandes resultados en las citas, si hacemos referencia a hasta dónde llegó, pero en cambio cuando entramos en el detalle observamos que ni grandes partidos ni grandes triunfos ante selecciones top. En cuanto a plantilla, yo creo que es una de las mejores de la historia de Inglaterra, me parece que hay poca duda. Vamos ahora un poco a analizar... Y que en el contexto mundial es de las mejores también, porque podría tener más suerte. Vamos ahora a analizar un poco los problemas concretos que Southgate no ha sido todavía capaz de resolver. Y aquí comenzamos hablando de esa defensa de 3 centrales que parece ser la que va a utilizar Southgate en el Mundial, porque... después, ante Alemania, alineó 3 centrales y él reconoció que era una prueba de cara al Mundial. Sí. Es decir, que me parece evidentísimo que Southgate va a jugar el Mundial con 3 centrales, igual que hizo anteriormente. Claro, y además lo sorprendente, o sea, aquí no eres más defensivo o más ofensivo por jugar con línea de 3. No. El problema es que quizás la línea que más débil tiene Inglaterra es la de los centrales, o sea, donde menos grandes nombres hay o donde más problemas hay, porque ahora abriremos el melón que viene a continuación con un central, es en la línea de 3. Entonces, lo normal, al igual que hablábamos que en el Chelsea de Tuchel si no fichaban centrales, era que el Chelsea iba a tener que jugar con 2 porque no había más, lo normal es que Southgate hiciese lo mismo. Claro, efectivamente. De hecho, le preguntaron a Sterling recientemente por qué no probaban con 4 defensas y su respuesta fue porque el entrenador quiere jugar con 5 atrás. Sí, además en típica respuesta de Sterling de no me apetece hablar con la prensa, me han puesto aquí además como habla tú, intentas apagar este incendio y listo. Claro, yo creo que un entrenador, y más en el caso de un seleccionador nacional que no puede hacer fichajes, tiene que adaptar su modelo de juego a lo que tienes, ¿no? Es decir, al perfil de los jugadores que tú tienes en tu país. Y en el caso de Inglaterra me da la impresión de que Southgate todavía no ha sido capaz de extraer todo lo que puede extraer a esta generación de futbolistas. Insiste, por ejemplo, a jugar con 3 centrales cuando precisamente lo que no te ha dado, como decías tú, esta generación, son buenos centrales. Claro. Entonces, si no tienes buenos centrales, claro, la respuesta de Southgate es, bueno, tengo unos buenos centrales, pues meto 3 y meto bulto. Bueno, pues posiblemente tienes que jugar a otra cosa, a no meter a tus centrales bajo presión, a meter centrales que jueguen con balón. Exacto. Y a tener tú el balón, que es algo que todavía no he conseguido entender. Yo, desde mi punto de vista, mira, hay diferentes perfiles de entrenadores. Está el relaciones públicas, que es el tipo que cae bien a la gente, que cae bien a los aficionados, es un relaciones públicas. Está el motivador. ¿Metes al tribunero en relaciones públicas? Sí. Vale. Está el motivador, el tipo que pues, no sabe mucho de táctica, pero en cambio es un tipo que consigue tener a los jugadores motivados. Luego está el genio de la táctica. Genio de la táctica que, te meto al central aquí, luego meto al lateral por aquí y tal. Y luego están los megatop, que son los que lo tienen todo. Exacto. Que es el tipo que sabe hacer relaciones públicas con los aficionados, con los dueños. Es el tipo que sabe motivar a su plantilla y tenerlos enchufados. Es el tipo que sabe cambiar partidos desde el ataque. Que de esos hay 5. Claro, de esos hay 5 en el mundo y por eso son muy buenos. Y Southgate claramente tiene un perfil de relaciones públicas. Exacto. Es un tipo que es muy educado, es un tipo que representa muy bien a Inglaterra desde un punto de vista formal, ¿no? Digamos, siempre va muy elegante, habla muy bien, tiene muy buenas relaciones con la federación, es un tipo que cae bien a los aficionados, etc. Ahora, su fuerte no es la táctica. No. Esto es evidentísimo, no es la táctica. Y claro, y luego andaremos en el tema, cuando hablemos un poco de por qué pues la federación le apoya tanto, es que tampoco ha demostrado ser un genio táctico ni ser un gran entrenador en otros equipos. No es un entrenador que viniese con un bagaje brutal. O sea, el único club que ha entrenado es el Middlesbrough. Sí, y lo descendió. Y le echaron luego en segunda. Bueno, y luego está el tema de ya los nombres concretos. Y aquí tiene un par de nombres Southgate que no ha conseguido resolver. Uno es el de Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold se quedó fuera de la convocatoria para el partido ante Alemania, con lo cual apunta, yo creo, que no va a ser convocado para el Mundial, creo. Y aquí entra lo que tú decías, de que tú te tienes que adaptar. Todos sabemos que Trent es un lateral que pues, en defensa te da menos seguridades de las que te va a dar Trippier, de las que te va a dar Walker, de las que te va a dar Reece James. Eso está claro. Pero al igual que Klopp consiguió hacer uno de sus grandes fuertes de su Liverpool a Trent, cuando también tenía esos problemas defensivos, Southgate no le hemos capaz de hacer eso. Claro. Y está cogiendo a quizás uno de los talentos más generacionales que tiene Inglaterra, te guste o no, porque el pase y la calidad que tiene Trent la tienen muy pocos jugadores en el mundo,
Y no es que ya no se lo vayas a infrautilizar, es que quizás no lo va a utilizar. Y luego, por supuesto, está el caso de Harry Maguire. Harry Maguire, que Southgate insiste en defenderle, valora mucho su experiencia y su carrera en la selección, pero ante Alemania yo creo que demostró una vez más que no puede ser titular. Perdió el balón en uno de los juegos de Alemania y en otro directamente cometió un penalti muy torpe, pues un poco como es él, para también concederle otro gol a la selección alemana. Lo más probable es que Southgate se presente en el Mundial sin Trent Alexander-Arnold en la convocatoria, con Luke Shaw y Harry Maguire como titulares. Sí. Luke Shaw en el carril izquierdo y Maguire como uno de los 3 centrales. ¿Es esto sacar el máximo partido a tu selección? No. Esto a mí lo que me parece que es resguardarte con los jugadores dentro del vestuario que tienen cierta importancia, cierto bagaje, y resguardarte ante la prensa, ante las críticas de estos son mis hombres, estos son mis jugadores y voy a ir a la guerra con ellos. Que está muy bien vender ese relato y que puede estar, pero es que lo importante es ganar y lo importante es alinear a los mejores o a los que crees que mejor papel lo están haciendo. Y es evidentísimo que Harry Maguire no está a su nivel. Y es que en el caso del Manchester United lo hemos visto. La racha del United ha sido cuando, no digo que sea causa y consecuencia, pero ha sido con Maguire fuera y en los últimos 5 partidos solo ha jugado 10 minutos con los Red Devils. Bueno, y a Luke Shaw, si no recuerdo mal, le sustituyen al descanso en esa derrota por 4-0 ante el Brentford y no vuelve a jugar. No vuelve. Indiscutible para Southgate también. Claro, que es un poco el tema de... Parece que es prensa y afición contra Southgate por Maguire, pero es que hay un punto en el que el debate ha dejado de tener sentido. O sea, en el momento en el que Ten Hag se lo carga y el United empieza a funcionar y luego llega a Inglaterra y vuelve a ser el peor jugador del partido y el primer gol llega por un fallo suyo en un pase y un penalti que él hace, es que no hay debate, o sea, ya es un poco cabezonería. Llegamos aquí al punto decisivo de este vídeo, que es si debería la Federación Inglesa despedir a Gareth Southgate inmediatamente. Lo cierto es que, siendo realistas, ya es demasiado tarde. Ahora ya es demasiado tarde, independientemente de que consideres que Southgate ha hecho un buen o un mal trabajo o que esté en una racha pésima, ahora ya es demasiado tarde porque si tú cambiaras ahora a Southgate y trajeras, por ejemplo, a un entrenador incluso que fuera top, Thomas Tuchel no podrá hacer ni un amistoso. Nada. O sea, Thomas Tuchel cogerá un equipo que no conoce para dirigirle en el estreno del Mundial. Es imposible, no tiene ningún sentido cambiarle, pero sí que es cierto que yo creo que a menos que los resultados cambien drásticamente, los resultados ahora cambian drásticamente y sobre todo el juego de la selección inglesa, yo creo que el Mundial de 2022 puede ser la despedida de Gareth Southgate, un Gareth Southgate que, como bien decía Pablo, tiene una experiencia como entrenador en club con el Middlesbrough, que acabó descendiendo a segunda división y luego fue despedido, y a partir de ahí estuvo varios años sin poder trabajar como entrenador hasta que entró en la Federación Inglesa y ahí ha trabajado prácticamente la última década. Pues sí, él entró en 2012 como responsable de desarrollo, quizás siempre se ha comentado que en ese cambio de entrenamiento y cambio de paradigma para crear jugadores como Foden, pues que Southgate estuvo ciertamente implicado, lo deja en 2012 y luego en agosto de 2013 se hace cargo de la Sub-21, que por cierto, lo hemos revisado y con la Sub-21 no consiguió pasar de grupos nunca en los europeos de 2013 y de 2015. Luego ya está hasta 2016 en la Sub-21 y ya es cuando pasa a hacerse cargo de la selección absoluta. Entonces es un hombre muy fuerte dentro de la Federación Inglesa, claro, que lleva una década. O sea, no es tan fácil echarle como lo podría haber sido pues, un Fabio Capello en 2008. Sí, una persona muy respetada y una persona que te voy a decir que a mí me cae bien. Lo que pasa es que considero que no es un entrenador de primer nivel. Vamos, creo que ni yo ni nadie. En todo caso, la Federación Inglesa ni se ha planteado tomar una decisión sobre Southgate, esto ya os lo podemos asegurar. Incluso tras la derrota por 0-4 ante Hungría, Debbie Hewitt, que es la presidenta de la FA, en sus primeras declaraciones públicas desde que llegó al cargo en verano de 2021, dijo lo siguiente en apoyo al entrenador: es el entrenador más exitoso de Inglaterra en los últimos 55 años. Antes de Southgate no había orgullo por llevar la camiseta de Inglaterra. Lo cual resume bien un poco el argumento de los defensores de Southgate. Como hemos dicho, Southgate nos ha llevado a una semi de Mundial, nos ha llevado a una final de la Euro, con lo cual justifica absolutamente todo. Mi postura es, y no estás de acuerdo con esto, Pablo, mi postura es más bien que no debes valorar el resultado en abstracto, no. Y ha llegado a unas semis del Mundial. Bueno, para empezar necesito saber qué jugadores tienes, claro, contra quién te has enfrentado y cómo han sido los partidos, ¿no? Porque dices, he llegado a semifinales con Irán, ostras, bueno, un éxito rotundo. He llegado a las semifinales con la mejor generación de Brasil, con Pelé, Garrincha y no sé qué, mala dirección. Es que para mí el resultadismo solo funciona si ganas. O sea, si tú ganas, has ganado y punto. Y el fútbol es así. Pero cuando aplicas un resultadismo a una semifinal o a una final,
tienes que entrar en el detalle y analizar por qué no has levantado ese título. O sea, por qué no has ganado la final y por qué no pasaste la semifinal. Ahí es donde tienes que entrar. Y ahí es donde entra el contexto que hablamos un montón de veces con los entrenadores. Mira, ahora que con Graham Potter, cuando él queda cerca del descenso, peleaba por no descender con el Brighton, no era como cuando otros equipos peleaban por no descender, porque el proyecto en el Brighton y lo que se veía era que si a esto le ibas dando su tiempo y había cierta suerte, el equipo iba a seguir adelante y iba a haber un proyecto. Con Southgate, aunque es una selección y no lo puedes llevar al mismo ámbito de clubes, ¿no ves que en 2022 vaya a haber una mejora en este Mundial que le vaya a llevar a ser aún más candidata? No, lo que ves es lo que veías en 2018 y en 2021, que tiene a uno de los mejores jugadores del mundo y que seguramente, si los rivales son asequibles y si pues Kane está inspirado, Foden está inspirado, Sterling está inspirado, etcétera, vas a llegar lejos. Pero es que eso se tiene que dar por hecho. Y luego hay otra cosa que ayuda mucho a Southgate, que es haber roto algunas barreras, sobre todo mentales. Ganó una tanda de penaltis en un Mundial, algo que a Inglaterra se le había resistido, ganó una tanda de penaltis en un Mundial contra Colombia y luego ganó a Alemania en un gran torneo. Y digamos que esto, al aficionado inglés, que durante tantos años había sido la maldición de los penaltis, la maldición de Alemania, esto representó como un gran alivio a nivel nacional, pero no quita que con esta selección yo creo que Gareth Southgate debería haber logrado un mejor juego. Exacto. A estas alturas, después de tanto tiempo, una idea muy clara de juego que me parece que sigue sin tener. Exacto. Y al final, posiblemente, algún título. Acabamos hablando de Qatar. ¿Qué sucederá en Qatar? En 8 semanas, Inglaterra arranca su andadura en Qatar, en un grupo con Irán, Gales y Estados Unidos. Y lo hace, como hemos visto, inmerso en la peor racha desde que tomó las riendas Gareth Southgate. Haremos un vídeo más adelante sobre predicciones del Mundial, ¿vale? Y haremos las predicciones globales, quién ganará, cómo quedará Inglaterra, etc. Pero yo os adelanto, en primicia, mi predicción para Inglaterra. Cuidado, creo que Inglaterra no va a pasar de la fase de grupos en Qatar. ¿Cómo lo ves? ¿Atrevido? ¿Atrevido? Estaba ya pensando en que tengo que cortar esto para TikTok, para que se vaya quedando ahí, pero le veo sentido. Y es que el mero hecho de plantearse que tiene sentido es un poco el resultado de todo el análisis que hemos hecho. Que con estos jugadores digas, ¿pueden perder contra Estados Unidos? O sea, yo ahora veo un Pulisic siendo Balón de Oro contra Inglaterra. Veremos contra Irán y veremos contra Gales. Y en el momento en el que ya te estás planteando este tipo de carambolas, te das cuenta de que la selección inglesa, como hemos dicho al principio, no os podemos mentir, y está muy mal. Y deberíamos hablar, porque veremos cómo luego llegan ya al siguiente Mundial Kane, Sterling, Chilwell, ya es otra época, hay lesiones y tal. Estás aprovechando un momento de forma de los jugadores muy clave como Kane, y que no demos por hecho que Inglaterra tiene que llegar mínimo a la semifinal, es muy grave. En un Mundial los partidos se deciden por detalles y tienes a Harry Maguire detrás, que es un accidente siempre a punto de suceder, y la selección inglesa llega, ya lo hemos visto, en un momento en el que tiene muchas dificultades para generar oportunidades. Se va a enfrentar a 3 selecciones en la fase de grupos que posiblemente se encierren atrás. Seguro Gales e Irán lo van a hacer. Y ahí a Inglaterra se le va a complicar mucho. Y en una jugada aislada, en una pifia de Maguire, ¿qué va a ocurrir? Perfectamente se pueden complicar los partidos a Inglaterra. Y ya os digo que si las cosas empiezan torcidas para Inglaterra, se le puede venir la noche a Saudi y a la selección inglesa. Sí. Y yo me voy a mojar también. Ojo, voy a ser un poquito más positivo. También hay que decir una cosa, si pasa la fase de grupos tiene un emparejamiento sobre el papel relativamente cómodo, porque se enfrenta al primero o al segundo del grupo A. Sí. Con lo cual, si queda primero de su grupo, se enfrentaría al segundo del grupo A, que posiblemente saldrá de Ecuador, Qatar y no sé cuál es la tercera selección. Y si queda segundo, posiblemente el primero de ese grupo sea Países Bajos, que ahí ya tienes un enfrentamiento un poco más complicado. ¿Tu predicción? Mi predicción. Cuartos. Pasa a grupos como segunda, Estados Unidos primera. Tela. Se enfrenta a Qatar en los octavos. Qatar primera de grupo. Claro, si queda segunda, Qatar tiene que ser primera de grupo. Es que quiero el directo. Quiero el directo de Qatar, Inglaterra en Twitch, ya que nos cierra en Twitch y ya que ya se acaba nuestra Entonces, historia. interesa Inglaterra quede primera, Qatar segunda. No, pues que Qatar va a quedar primera. La Qatar va a quedar primera, eso es innegociable. Pasa a Inglaterra contra Qatar en los penaltis.
en los penaltis y ya en cuartos no sé quién le toca, pero palma. Pero palma contra quien sea y Southgate en el propio avión le llaman y le dicen, Gareth, it's over. Vete saltando, vete cogiendo paracaídas. Bueno, muchachos, hasta aquí el vídeo de hoy sobre la selección inglesa. Teníamos que hacerlo después de esta mala racha de resultados de los Three Lions. Dejadnos en comentarios qué opináis sobre la figura de Gareth Southgate y cuál es vuestra predicción para Inglaterra en el Mundial. Ya os digo que habrá un nuevo vídeo de predicciones sobre todo el Mundial. Pero dejadnos aquí abajo qué pensáis sobre Gareth Southgate y sobre el papel que hará Inglaterra en el Mundial. Nosotros nos vamos a ver en el próximo vídeo. Hazte miembro de la media inglesa y por el precio de un café al mes disfruta de un montón de contenido exclusivo.